partir de este momento inicia La Pizarra por Corrillos. Apreciados televidentes de Corrillos, bienvenidos a su programa La Pizarra, el espacio donde analizamos los temas de actualidad del ámbito jurídico y empresarial de la región. Soy Joel Iván Barbosa, abogado del bufete Barbosa y Asociados. En esta serie de encuentros, de manera sencilla, pedagógica, informativa y técnica, pondremos sobre la mesa esos asuntos que hacen parte del día a día en lo social, en lo económico, en lo político y también en lo empresarial. Ustedes, a través de nuestras redes sociales y a través del WhatsApp, podrán participar con sus preguntas y comentarios, con lo cual este programa será más interactivo y más interesante para la audiencia. Hoy analizaremos en La Pizarra un tema bastante interesante que atañe a las funciones de la Procuraduría General de la Nación, y es el que tiene que ver con la facultad que tiene o no la Procuraduría General de adelantar procesos disciplinarios contra funcionarios de elección pública. Tenemos un invitado especial en este día, que es el doctor Carlos Alfaro Fonseca, reconocido abogado consultor, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional, que nos va a prestar toda su sabiduría, toda su experiencia para dilucidar este tema, para que podamos avanzar y podamos tener claridad en estos temas. Doctor Carlos Alfaro Fonseca, bienvenido a su programa La Pizarra. Es para nosotros motivo de alegría, un honor tenerlo en este lugar por su experiencia, por su recorrido en el derecho administrativo y derecho constitucional. Doctor Barbosa, muy buenas tardes para usted, para su audiencia. Igualmente un saludo muy especial para esta casa periodística Corrillos y también igualmente para su director Juvenal Bolivia. Aquí, como siempre, doctor Barbosa, dispuesto y para colaborarle a sus inquietudes y para darle una mayor difusión a temas tan importantes como el que vamos a tratar a continuación. Muchas gracias, doctor Alfaro. Hoy tratamos un tema que está de actualidad, que atañe a todo lo que está sucediendo en el devenir político y jurídico del país. Es un tema bastante controversial. Corresponde a las funciones de la Procuraduría para ejercer funciones públicas y disciplinarias sobre los funcionarios, pero especialmente aquellos que son de elección popular. Podemos empezar con una primera pregunta, y es: ¿cuáles son realmente las funciones de la Procuraduría General de la Nación? Básicamente, doctor Barbosa, están contempladas en el artículo 276 de nuestra Carta Política e igualmente en el Código Disciplinario, Código Único Disciplinario de los Servidores Públicos, la Ley 734 del 2002, que entró a ser reemplazada en muchos de sus artículos por la Ley 1952 o Nuevo Código Disciplinario. Este último, es decir, la Ley 1952, usted sabe que se aprovechó por parte de la Procuraduría, en cabeza de la doctora Cabello, para meterle las modificaciones que mediante sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligó. Esta modificación de esta ley, en primera instancia, presentó unos inconvenientes, entonces la Procuraduría apeló esa decisión. Es decir, esta modificación de la ley 1952 está esperando que se resuelva el recurso de alzada, teniendo en cuenta que el mismo, es decir, el recurso de apelación, se lo dieron en el efecto suspensivo. Se suspende la decisión de primera instancia hasta cuando se resuelva el recurso de apelación, mi doctor Barbosa. Excelente, muchas gracias, doctor Alfaro. Podemos entonces concluir que esa primera función, ¿cierto?, la función más importante de la Procuraduría es el de investigar, sancionar y aún prevenir esas irregularidades que cometen nuestros gobernantes, nuestros funcionarios públicos. Me cabe una pregunta, mi doctor Alfaro: ¿también tiene la Procuraduría función en cuanto a aquellos particulares que ejercen funciones públicas? Exacto, así lo determinan los dos códigos disciplinarios. Aquellas personas que momentáneamente o por cualquier circunstancia ejerzan como servidores públicos o como funcionarios públicos, también les cabe este código disciplinario que lo aplica la Procuraduría y sus diferentes delegados y sus diferentes procuradurías, tanto las regionales como las provinciales. Y también tienen competencia sobre las agencias del Estado colombiano, una competencia bastante amplia, claro que sí. Podemos delimitar entonces que dentro de las funciones de la Procuraduría, ¿cuáles serían las diferencias? De manera sencilla, doctor Alfaro,
con las que le corresponde también a la Defensoría del Pueblo, siendo ambos partes del Ministerio Público. ¿Cuál es la diferencia entre la Procuraduría y las personerías? Son dos entidades. La Defensoría, es más bien de trámites y para proteger ciertos derechos y para que ante ella acudan aquellas personas que se considere que le están violando sus derechos fundamentales. Y más que todo es como apoyo para personas de escasos recursos que no tengan capacidad económica para un abogado para que haga valer o respetar sus derechos. En cambio, la Procuraduría sí es un ente sancionatorio, es un ente de control y puede sancionar a todos los servidores públicos y aquellos que en un momento dado, como usted me preguntó, doctor Barbosa, que en determinadas circunstancias ejercen funciones públicas y tiene sanción disciplinaria, tiene sanción, ejerce poder coercitivo, lo que no sucede con la Defensoría del Pueblo, que no tiene ninguna decisión ni puede sancionar a ningún particular o un servidor público. ¿Cuál es el fundamento constitucional que crea el Ministerio Público, doctor Alfaro? En este momento el rango de constitución o de creación de la Procuraduría es de rango constitucional, está enmarcado de nuestra Carta Política y por ende ocupa un espacio dentro de nuestra Carta Política y tiene desarrollos especialmente en los dos citados códigos y además en otros decretos y resoluciones emanadas por la misma ente control disciplinario. ¿Y las diferencias entre las competencias que le competen a la Procuraduría General y a la Personería están claramente delimitadas, siendo ambas parte del Ministerio Público? Sí, a pesar de eso están totalmente determinadas y definidas, y en base, yo creo que te respondí la doctor Barbosa en la respuesta anterior, en el sentido que una sí tiene poder coercitivo, poder sancionatorio, como es la Procuraduría, mientras que la Defensoría no tiene ese poder de sancionar. Excelente, muchas gracias, doctor Alfaro, pero nos cabe una pregunta. Yo creo que la pregunta que el común de nuestros televidentes y aún el común de los colombianos es, dentro de esas funciones que le atañen a la Procuraduría General de la Nación, en su condición de entidad que representa a los ciudadanos del Estado, ¿no? El artículo 93 de la Constitución Nacional consagra claramente que la Procuraduría General es la entidad que nos representa, digamos de cierta manera, junto con las personerías. De cierta forma cumplen esas funciones, pero nos cabe una duda, y es esas facultades, esas competencias, ¿es solo para funcionarios de elección popular, doctor Alfaro? No, esto cobija a cualquier funcionario y de acuerdo a la calidad o al cargo que ellos tengan, unos los tienen, pues lo pueden investigar las procuradurías provinciales, ¿sí? Otras las regionales, y por último la Procuraduría General en cabeza de la señora Procurador y en cabeza del viceprocurador, como fue lo que operó con un tema que seguramente tú me vas a preguntar más adelante, mi doctor Barbosa. Claro que sí, la Procuraduría General de la Nación tiene a su vez procuradurías delegadas, claro, en todo el territorio nacional, las provinciales y una serie de procuradores delegados a nivel nacional. Son esos los encargados también de llevar los procesos disciplinarios para alcaldes, gobernadores y demás funcionarios de la rama administrativa. Sí, doctor, y además tiene unas procuradurías para asuntos administrativos. Por ejemplo, cuando tú tienes una controversia con el Estado, puedes acudir ante la Procuraduría para Asuntos Administrativos de conformidad con la Ley 640 y con el Decreto 1716 para agotar el requisito de procedibilidad para poder acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa bajo el control de legalidad de acuerdo a la 1437, que son varias: una nulidad simple, una acción de reparación directa, una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En fin, hay varias acciones que para poder tú acudir y ejercer ese control de legalidad sobre ese acto administrativo que tú consideres que te está lesionando frente al Estado, tú debes acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para hacer la reclamación que tú te veas afectados por cualquier acto administrativo emitido por el Estado. Pero para llegar allá debes primero agotar, como ya lo dije anteriormente, el requisito de procedibilidad. Hace unos días abordábamos el tema aquí en nuestro programa La Pizarra, de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y estudiábamos cómo el Ministerio Público a través de la Procuraduría también tiene las facultades legales y constitucionales para llevar a cabo audiencias
de conciliación en derecho. Tiene presta un excelente servicio, por decirlo de alguna manera, para ese tipo de controversias, aún entre particulares. Creo que es una de las funciones que también le corresponde a la Procuraduría, como centro de conciliación. Y para tratar, doctor Barbosa, de no copar tanto el aparato judicial y descargarle un poquito el trabajo para que a su vez se le dé prioridad a otras acciones más importantes y, como usted muy bien lo dijo, para resolver conflictos entre los diferentes integrantes de la comunidad. Perfecto. Bueno, doctor, ahora que estamos en la realidad, en el día a día de nuestro país, quisiera hacerle una pregunta dentro de las facultades que tiene la Procuraduría, que ya la estamos viendo, de llevar esos procesos disciplinarios a los funcionarios públicos, aún a algunos particulares que ejercen funciones públicas y a las agencias del Estado. ¿Cuál es la diferencia entre llevar un proceso de suspensión y destitución? A ver, generalmente no, la ley 734 del 2000, de los artículos 175 al 181, tenía el proceso abreviado. En relación a tu pregunta, en ese orden de idea, sí tiene la capacidad de suspender, destituir o inhabilitar, pero de acuerdo a la sentencia que protegió a Petro, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde decía que únicamente se podían destituir o inhabilitar siempre y cuando el funcionario público que ejerció que fue elegido popularmente a través del voto del elector primario, solo podía ser destituido o inhabilitado siempre y cuando previamente hubiese sido condenado mediante la justicia penal ordinaria. De resto no podía. Me cabe a mí una duda: el artículo 122 de nuestra Carta Política habla de que aquel servidor público elegido popularmente que haya dado con su gestión a que sea castigado o tenga responsabilidad fiscal previa investigación hecha por la Contraloría General de la República, sí ameritaría declarar nula esa elección. Excelente respuesta, eso nos está dando un panorama. Es un tema complejo, ¿cierto? Bastante. Es un tema bastante complejo, bastante polémico. Los mejores abogados del país debaten a diario sobre este tema, pero aquí estamos en la pizarra en compañía de nuestro abogado especialista en Derecho Administrativo y Constitucional, doctor Carlos Alfaro Fonseca. Así que después de unos comerciales seguiremos hablando acá en la pizarra sobre las funciones de la Procuraduría General de la Nación y sus facultades para adelantar procesos de suspensión y o destitución de funcionarios públicos. Estás viendo La Pizarra. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 142, vacunación canina y felina. Con éxito avanza la estrategia de vacunación antirrábica canina y felina que adelanta el gobierno del alcalde Miguel Moreno en los barrios y veredas. Una iniciativa que garantiza bienestar a las mascotas y aporta a la tenencia responsable de animales. Uno a veces no tiene recursos para llevarlo a una vacunación y pues ya que la hay, pues aprovecharla. Porque con protección animal, el progreso en la ciudad es imparable. Unidos avanzamos. Alcaldía de Florida Blanca, Gobierno de Logros.
El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigmas. Ahora reclamar su pasaporte solo tardará 4 días. Una vez realizados los pagos en el Banco Sudameris, pueden acercarse con los recibos y cédula de ciudadanía a la calle 52, número 3527 en Bucaramanga. 4 días después, a reclamarlo personalmente. Continuamos mejorando nuestra atención a los viajeros. Gobernación de Santander, siempre Santander. Estás viendo La Pizarra. Y continuamos acá en nuestro programa La Pizarra en el día de hoy con nuestro gran invitado, el doctor Carlos Alfaro Fonseca, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional, y creemos, sin lugar a equivocarnos, el abogado con más experiencia en este tema en Santander y también en Colombia, mi doctor, claro que sí. Pero queremos hacer una pregunta muy especial, volviendo al tema de las facultades que le otorga la Constitución y la ley a la Procuraduría General de la Nación para que ella pueda llevar a cabo los procesos disciplinarios a los funcionarios, en especial aquellos que son de elección pública. Porque creo, según nos ha explicado el doctor Alfaro, no hay, digamos, por decirlo, duda alguna de que la Procuraduría General de la Nación tiene una serie de facultades claras y explícitas para llevar a cabo esos procesos, intervenir, prevenir irregularidades por nuestros gobernantes, funcionarios públicos, particulares que ejercen funciones públicas y en general. Pero nos cabe la duda, esas facultades también son claras para aquellos funcionarios públicos que han sido elegidos por voto popular. Ahí es donde tenemos la duda. Y vamos entonces a la sentencia C-111 del 13 de marzo del 2021 de la Corte Suprema de Justicia, que trató de dar luces de constitucionalidad para ver si el Código Disciplinario estaba acorde a la jurisprudencia y a nuestras leyes colombianas. ¿Cuál es el contenido exacto y los alcances de esa sentencia, doctor Alfaro? Efectivamente, la Corte Suprema de Justicia, mediante la citada sentencia, la C-111 del 13 de marzo del 2019, trató de definir si la Procuraduría tenía funciones y competencia para sancionar a funcionarios de elección popular, y en parte también para darle aplicabilidad a la sentencia emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la demanda instaurada por el señor Gustavo Petro Urrego, cuando el doctor Alejandro Ordóñez, en su calidad de procurador, lo destituyó por 17 años. Él acudió efectivamente ante esta instancia del orden internacional y logró que le protegieran sus derechos fundamentales. La Comisión Interamericana de Derechos se fundamentó especialmente en que solo podía sancionar disciplinariamente a aquellos funcionarios de elección popular siempre y cuando fuesen condenados previamente por la justicia penal ordinaria, es decir, si habían cometido un delito ejerciendo sus funciones como funcionarios elegidos popularmente. Esa sentencia es clara, es espectacular. Si bien esta decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos forma parte del bloque de constitucionalidad, no por ello quiere decir, si bien quiere decir que se compara con las normas del orden de rango constitucional, no quiere decir que sean supraconstitucionales, es decir, que estén por encima de las normas de la Constitución de 1991. Lo que tiene que haber es una armonía dentro de ese bloque de constitucionalidad que forma parte de esta sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nuestro clausulado constitucional, plasmado en la Constitución que nos rige, que es la de 1991. Ahora, que no se nos olvide que nosotros somos un Estado de Derecho, que a todo
funcionario que sea investigado disciplinariamente está protegido por el artículo 29 de nuestra Carta Política, el debido proceso, y también está protegido el artículo 40, el derecho de elegir y ser elegido. Pero la Procuraduría sí tiene funciones para investigar a funcionarios de elección popular, tal como lo confirma esta sentencia ya citada, e igualmente las normas de rango constitucionalidad y los correspondientes códigos disciplinarios. Hay unas instancias, por ejemplo, si la sanción lo hace el viceprocurador, lógico, tiene que haber un jerárquico, porque que no se nos olvide, doctor, que cuando usted sanciona a un funcionario público disciplinariamente, esa decisión tiene el grado de consulta. ¿Qué es el grado de consulta? No es un recurso. Simplemente se consulta al jerárquico para ver si la decisión tomada por el subordinado está ajustada a la normatividad que regula este sancionatorio disciplinario, doctor Barbosa. Podemos concluir entonces, mi doctor Carlos Alfaro, que siendo la Convención Americana, llamada también el Pacto de San José de Costa Rica, le podemos comentar a nuestros oyentes que es un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los estados que se adhieren a este tratado. Los organismos que componen la Convención Americana están definidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está la Comisión y la Corte. Pero entonces la pregunta que nos atañe en este momento es, según las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, dan el visto bueno, por decirlo de una manera sencilla, aprobaban la función de la Procuraduría de poder sancionar a funcionarios públicos de elección popular. Eso dijo la Corte en su momento, pero vemos que la Convención Americana, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va en contravía del pronunciamiento realizado por la Corte Suprema de Justicia. Yo diría que no, porque en la sentencia que hemos venido citando se le da protección a los funcionarios de elección popular. Además, la misma sentencia dice que no se violó el artículo 23, ¿sí?, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque se le respetó el debido proceso al funcionario de elección popular. Lo que él dijo, porque tenemos que volver a la sentencia C11 del 13 de marzo del 2019, en el sentido de que se le violó al doctor Gustavo Peturrego su proceso disciplinariamente adelantado en su momento por el exprocurador Alejandro Ordóñez, en el sentido que se le violó el debido proceso, que no fue escuchado y que no respetó la decisión del elector primario. Porque ¿qué es lo que dice en resumen esta sentencia de la Comisión? De la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que se viola al elector primario, porque es que según esta decisión de la Corte Interamericana, ellos no tienen funciones para, ojo, destituir o inhabilitar a funcionarios de elección popular. Pero en ese orden de idea, como dijo únicamente de destituir e inhabilitar, sí pueden suspender. Ahora, también es claro que en Colombia, mi doctor Barbosa, el único que puede decretar nula una elección de un funcionario de elección popular está en cabeza de la jurisdicción contenciosa administrativa, de acuerdo a la ley 1437 del 2011, igual a la ley 1475 del 2012 o la ley estatutaria de los partidos políticos. Y la Procuraduría no puede decretar nula la elección de un funcionario de elección popular. Entonces el choque viene acá. Si la Procuraduría, a través de una destitución, ¿sí?, o de una destitución, puede decretar nulo al final de cuentas el acto administrativo, en este caso de un alcalde, destituyéndolo, se equipararía a una decisión tomada por la jurisdicción contenciosa administrativa, decretando nulo el acto
que lo declaró legalmente elegido por el voto popular. Es decir, podemos definir que dentro de las facultades de la Procuraduría sí tenemos la sancionatoria y disciplinaria, más no la de llegar a una posible destitución. Yo diría que no, porque es que, te repito, si por ejemplo faltan 2 años o que faltan 3 años o un poco más y destituyen a ese alcalde, ojo, lo destituyen, ¿qué está haciendo? Está decretando nula su elección. Está decretando nula la elección, claro. Entonces se equipararía, o la Procuraduría asumiría funciones que únicamente le corresponden a la jurisdicción contenciosa administrativa, mientras 2 figuras. Estaría usurpando la función de la contenciosa administrativa. Mediante 2 figuras, mi doctor Barbosa, que es la nulidad electoral o la pérdida de investidura. Muy ¿Sí? bien. Además, aclararon también, mi doctor, se confunden, bueno, me da pena decirlo, se confunden muchos abogados confundiendo la nulidad electoral con la pérdida de investidura. La pérdida de investidura solo procede para cargos de elección popular de los corporados, como son concejales, diputados y congresistas. La pérdida de investidura no procede para los cargos de elección unipersonal, como son las alcaldías y los gobernadores. Excelente respuesta, mi doctor Carlos Alfaro. Nos aclara usted mucho, nos despeja el tema. Pero entonces nos nace una pregunta contra esos actos administrativos que da la Procuraduría en cuanto a sus funciones de suspensión y o destitución. ¿Qué recursos proceden contra estas sanciones disciplinarias? A ver, con el auto que apertura la investigación disciplinaria no procede recurso alguno, porque es un auto de trámite, es un auto que procede, que apertura la investigación. Con ese acto administrativo que apertura la investigación y que puede conllevar la suspensión o la destitución, no procede recurso alguno, porque, repito, es un auto de trámite, no es un auto interlocutorio que define una situación, da apertura a la investigación en sede disciplinaria. El único la única alternativa que tiene este acto admisorio y de suspensión es el grado de consulta, para ver si el superior jerárquico del que lo emitió fue ajustado a normatividad. Eso se remite al grado de consulta, y en el grado de consulta no puede intervenir el disciplinado o sancionado o destituido. A diario escuchamos a través de los medios de comunicación que el caso que nos ocupa hoy en día, la medida tomada por la Procuraduría General de la Nación hacia el alcalde de la ciudad de Medellín, están informando a la opinión pública que van a acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir una medida cautelar, una medida de protección, por decirlo de alguna manera. La pregunta que nos atañe ¿es de obligatorio cumplimiento los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Usted sabe que la decisión de ese organismo del orden internacional que usted acaba de mencionar es supletoria. Ellos tienen que esperar a que la persona investigada aquí disciplinariamente sea primero suspendido, porque si bien es un organismo del orden internacional, también que no se nos olvide que nosotros somos un Estado de Derecho y que por ende nos tienen que respetar esa decisión. Él sí puede acudir, como acudió en su momento el doctor Gustavo Peturrego, pero el doctor Daniel Quintero tiene que esperar a ver si lo sancionan acá. Él no puede acudir directamente allá porque, de conformidad con la decisión tomada por el viceprocurador, la decisión fue ajustada a derecho y él va a tener la oportunidad dentro de esa investigación disciplinaria de hacer valer su legítima defensa, de acudir al artículo 29 superior para que le protejan el debido proceso y su derecho de defensa y de contradicción, doctor Barbosa. Bueno, interesante y muy interesante, porque a diario escuchamos, aquellos que conocemos las leyes, que tuvimos la oportunidad de estudiar derecho, entendemos, pero es normal que el común de los colombianos no. Entonces genera mucha especulación, perdón doctor, sí, el decir que se va a acudir ya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares. Eso genera controversia. Sí, genera controversia, tal vez porque no están bien informados. Y por último, faltó creo que algo a la pregunta suya, mi doctor Barbosa. El doctor Daniel Quintero, alcalde de Medellín, sí puede interponer tutelas para ver si la Procuraduría no le protegió el debido proceso a sus derechos fundamentales. Excelente, mi doctor Carlos Alfaro. Creo que estamos abordando el tema desde un punto de vista muy completo.
Después de unos comerciales seguiremos hablando acá en La Pizarra sobre la Procuraduría General de la Nación y las funciones que le pueden permitir llevar esos procesos disciplinarios a funcionarios de elección popular. Ya volvemos. Estás viendo La Pizarra. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 142, vacunación canina y felina. Con éxito avanza la estrategia de vacunación antirrábica canina y felina que adelanta el gobierno del alcalde Miguel Moreno en los barrios y veredas. Una iniciativa que garantiza bienestar a las mascotas y aporta a la tenencia responsable de animales. Uno a veces no tiene recursos para llevarlo a una vacunación y pues ya que la hay, pues aprovecharla. Porque con protección animal, el progreso en la ciudad es imparable. Unidos avanzamos. Alcaldía de Florida Blanca, Gobierno de Logos. Sobre el anillo vial sentido Girón Florida Blanca, cerca a la avenida de Los Canelles y frente a la estación de Metrolínea, se construye un gran proyecto, Girón Colonial, Centro Comercial, siendo esta una vía principal del municipio y puerta de ingreso a la hermosa arquitectura que muchos visitan cada año. El centro comercial estará alineado con una visión para la ciudad, interesado en su gente, ofreciendo un desarrollo urbanístico que permite espacios seguros y de bienestar para la convivencia de todos sus habitantes y visitantes. Su principal objetivo será proyectar el crecimiento socioeconómico de la ciudad, convirtiéndose a su vez en un punto de referencia de cultura, entretenimiento, gastronomía y comercio. En el proyecto se contará con grandes áreas para diversión, zonas de comidas, supermercados y almacenes de marcas reconocidas del sector textil y de calzado. Girón será un punto referencial de crecimiento económico inclusivo y sostenible de Santander. EMPAS está en su máxima velocidad. La empresa pública de alcantarillado de Santander es la número 1 a nivel nacional en la categoría F2, nivel intermedio en la entrega máxima velocidad 2021 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, orientados a dinamizar el uso de las tecnologías en pro de mejorar la gestión pública. Máxima Velocidad es una estrategia del Ministerio de las TIC que busca acelerar la implementación de la política de gobierno digital de las entidades públicas en beneficio de los ciudadanos. Esta es una experiencia innovadora en la implementación de los habilitadores y propósitos de la política de gobierno digital que nos acerca cada vez más a la transformación digital. Definitivamente este logro es gracias al trabajo articulado entre todas las áreas, siempre pensando en mejorar de cara a los ciudadanos. Y lo que viene es precisamente seguir trabajando para fortalecer nuestras capacidades de tecnología y poder brindar un mejor servicio a todos los usuarios. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. Estás viendo La Pizarra. Y continuamos acá en La Pizarra con nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Alfaro. Doctor Alfaro, hay un tema que también está de actualidad, por decirlo, y es esa reforma que se le hizo al Código General Disciplinario, en el cual la Procuraduría asume esas funciones, se establece según el Código esas garantías, esas salas disciplinarias que, según explica la Procuraduría, se hizo atendiendo, digamos, las recomendaciones o los postulados del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para las instancias judiciales.
¿Considera usted que se están cumpliendo esas garantías? ¿Considera usted que esa reforma del Código General Disciplinario es ajustado entre la normatividad colombiana y los postulados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? A ver, esta reforma que le hizo la Procuraduría a la Ley 1952 o nuevo Código Disciplinario se ajustó, porque ¿qué les pidió la Corte al Estado colombiano? Que se introducieran unos cambios para poder investigar a los funcionarios públicos elegidos mediante el voto popular. Ellos que hiciera dos instancias, porque la Procuraduría anteriormente investigaba y sancionaba. Hoy en día no. Con la reforma de la citada Ley 1952 se hizo esa reforma en un organismo que es el que investiga y otro el que sanciona, algo parecido como en materia penal, con el sistema penal acusatorio, que acusa el ente investigador, que es la Fiscalía, pero que sanciona es un juez. En ese orden de idea, yo creo que se ajustó a esos parámetros fijados por esa Corte del Orden Internacional. Tan así es que se hizo la reforma, ya pasó la decisión de primera instancia, se apeló, como decía anteriormente, está en el efecto suspensivo y esperemos a ver si se confirman esos cambios o echan atrás a esa reforma a la 1952 y tenemos que ajustarla, tenemos la Procuraduría en este caso, ajustarla a la citada sesión de la Corte Internacional, porque bien o mal tenemos que aceptar esos lineamientos fijados por esa corte del orden internacional, dado que Colombia tiene unos tratados firmados y por ende las decisiones de ese organismo del orden internacional forma parte del ya citado bloque de constitucionalidad que equipara esa sentencia a las normas que están plasmadas en nuestra Carta Política. ¿Se puede decir entonces, mi doctor Alfaro, que como lo dijo el procurador en su momento, el Procurador General de la Nación, que para ellos sigue prevaleciendo la Ley 2094 del 21, que reformó el Código Disciplinario? Es decir, es un equilibrio, por decirlo de alguna manera, entre atender las recomendaciones, por decirlo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo Colombia un Estado que está bajo ese pacto de las Américas, pero también respetando la autonomía que le da al Estado colombiano la Constitución, que le permite definir su propia estructura. Claro, porque es que, como usted muy bien lo menciona, doctor Barbosa, somos un Estado de Derecho. Hay unas instituciones que están plasmadas en nuestra Carta Política, que tienen unas funciones y unas competencias. Además, también hay que reconocer que la Procuraduría ha sido como una talenquera para atacar a los gobernantes de elección popular sobre la corrupción. Imaginemos nomás un instante, mi doctor, que la Procuraduría no pudiese sancionar a funcionarios de elección popular. ¿Dónde estaría? Tras que está desbordada la corrupción, ahí sí, ¿cómo? Porque que no se nos olvide, doctor, que mientras una investigación de tipo penal, haciendo una comparación, un edificio de 50 pisos, la investigación penal va por las escaleras, la Procuraduría lo hace por el ascensor. Tan así es que permite en un proceso abreviado, tal como ocurrió con el doctor Daniel Quintero, alcalde de Medellín, que ya tenía unas investigaciones aperturadas disciplinariamente y que dieron origen a la ya tan comentada suspensión del alcalde de la ciudad de Medellín. Si retomamos el tema de la suspensión del alcalde de Medellín, que es el tema de actualidad política y jurídica que más está afectando, por decir de alguna manera, el proceso electoral que se avecina, que estamos ya a cumplir, ¿considera usted, doctor Alfaro, que la designación que hizo el señor presidente de la República de ese alcalde ad hoc es correcta y ajustada a derecho? Correctamente. ¿Por qué? Porque muchos abogados salieron a decir que no, que eso tenía que hacerlo el gobernador de Antioquia. No es cierto. ¿Por qué? Porque la ciudad de Medellín es distrito especial, y aquellas ciudades donde es distrito especial, como el caso de Medellín, de Cartagena, de Santa Marta o del mismo Barranca, la competencia la coge el señor presidente de la República y es el que debe designar inmediatamente el alcalde suspendido. ¿Por qué? Porque es una decisión de la Procuraduría que ya quedó en firme y contra la cual no procede recurso alguno. En ese orden de idea, él tenía que designar a un funcionario. ¿Por qué? Porque no podía dejar acéfala la administración de Medellín. Tendría que designar
o encargar un alcalde mientras se hace el trámite para llamar la situación planteada, creo que en el artículo 237 de la 1437, para asignar un alcalde por aquel partido o movimiento político que avaló la candidatura del doctor Daniel Quintero y que al final de cuentas fue el que salió elegido por dicha ciudad para el periodo 2020-2023. ¿Qué sigue entonces para la ciudad de Medellín en todo este proceso ante el ruido de los medios de comunicación, de la opinión pública? Se especula mucho, pero jurídicamente, ¿qué sigue para la ciudad de Medellín de aquí en adelante? El señor presidente debe sacar un decreto pidiéndole al grupo significativo de ciudadanos, porque tengo entendido que el alcalde de Medellín inscribió su aspiración a dicha alcaldía mediante un grupo significativo de ciudadanos, que lo conforman 3 circunscriptores. Él debe solicitarle a esa lista o a ese grupo significativo de ciudadanos que entreguen una terna. Esa terna se la entregan al señor presidente y él, dentro de su discrecionalidad, deberá designar alcalde mientras se resuelve la situación del suspendido alcalde de Medellín. Ahora, mi doctor, se presenta una situación: si faltando menos de 18 meses y no han resuelto disciplinariamente la situación del alcalde suspendido, encargan a esa persona y puede terminar periodos, si no le han resuelto la situación, hasta el 31 de diciembre del 2023. Si lo condenan disciplinariamente la Procuraduría en primera y segunda instancia, el alcalde de Medellín, faltando más de 18 meses, tocaría acudir a la figura de elecciones atípicas. Ahora, esta suspensión inicial de 3 meses que le hizo el viceprocurador al doctor Daniel Quintero, alcalde de Medellín, la pueden prorrogar en el tiempo otros 3 meses más. Y además, por los tiempos, yo diría que no va a haber elecciones atípicas en la ciudad de Medellín, doctor Barbosa. Excelente. Quiere decir entonces que tenemos un alcalde en Medellín con una sanción, está suspendido por 3 meses. Sí, señor. Que se puede prorrogar por otros 3 meses. Y luego de esos 3 meses puede llegar a ser destituido. Si la Procuraduría ve que la falta es grave, es gravísima, en el grado de dolo, da pie para una destitución que arranca con un mínimo de 10 años. Ahí se presentaría la figura que ya hemos hablado, que entonces estarían decretando nula su elección. Pero en estos momentos, y de acuerdo a la sentencia anteriormente citada, la C111 del 2019, sí puede destituir al alcalde de Medellín. Ahora, la sentencia de la Corte Interamericana que hemos venido referencia, mi doctor Barbosa, dice de destituir o inhabilitar, no habla de suspender. Por eso digo yo que la suspensión hecha por la Procuraduría en cabeza del viceprocurador está bien ajustada a derecho, porque el alcalde de Medellín en estos momentos no está destituido, está suspendido. Él sigue siendo el alcalde hasta el 31 de diciembre del 2023, esperando, eso sí, la salvedad de que cómo se venga el fallo definitivo en sede disciplinaria. En el hipotético caso de que la Procuraduría encontrara el mérito suficiente y llegase a declarar nula la elección del alcalde de Medellín, tal como sucedió en su momento con Gustavo Petro, cuando fue ese alcalde de Bogotá, ¿puede el señor alcalde de Medellín acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí. Ahora, no de destituir, sino no de decretar nula su elección, porque la nulidad, como ya le hemos explicado, doctor Barón, se le corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, mientras esas dos figuras, nulidad electoral y pérdida de titular, lo puede destituir, ¿correcto? Que equivaldría a una nulidad, entre comillas, de su elección. Sí lo puede hacer. Una vez lo haga es cuando el doctor Daniel Quintero, alcalde de Medellín, sí puede acudir a la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque es que la Corte Interamericana es subsidiaria, ella no es la principal aquí en este caso es la Procuraduría, porque somos una república independiente, un Estado de Derecho que tenemos nuestra propia regulación, y esa regulación debe ser respetada por los organismos internacionales. Se acude a ello cuando la persona afectada cree que no le respetaron el debido proceso o le violaron derechos fundamentales, entonces nos queda
esa posibilidad al sancionado de acudir ante esos organismos del orden internacional. Y en el hipotético caso de que el alcalde de Medellín acudiera a la corte para hacer valer sus derechos, como usted nos lo ha explicado de manera tan clara, y el fallo llegase también en el hipotético caso a salir a favor del alcalde, ¿ese fallo es de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano? Se obliga, pero únicamente para la sanción de tipo disciplinario. ¿Por qué? Porque tu pregunta encierra un poco más allá. Tendrían que a él volverlo alcalde, volverlo a nombrar como alcalde. No, porque es que mientras sale esa sentencia ya ha pasado el periodo y él está elegido hasta el 31 de diciembre del 2023 y este proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demora alrededor de 4 o 5 años. Excelente respuesta. Ante la reforma al Código General Disciplinario y ante el decreto reglamentario que la misma Procuraduría expidió para aumentar la planta de personal y poder cumplir con esa doble instancia judicial que usted nos explicó, son muchas las voces que consideran que la Procuraduría General de la Nación ya no debe existir, que no está cumpliendo una función de diferentes espectros políticos y aún jurídicos. Algunos se pronuncian considerando que la Procuraduría General de la Nación no cumple con sus funciones o no debería existir. ¿Considera usted que esas apreciaciones son correctas o son equivocadas? Yo creo que, como te decía anteriormente, mi doctor Barbosa, la Procuraduría ha servido para ponerle una talanquera, así sea pequeña, a la corrupción por parte de los funcionarios de elección popular. Además, si esas voces que están diciendo que caen por la Procuraduría, pues es fácil. Metemos un acto administratorio reformatorio constitucional y declaremos inexequibles los artículos de rango superior, de rango constitucional, que le dan competencia y funciones a la Procuraduría. Mientras esas normas existan en la Constitución, la Procuraduría debe seguir ejerciendo sus funciones y competencias. Excelente respuesta, creo que es una respuesta ajustada al derecho, ajustada a la realidad que estamos viviendo y ajustada a las funciones que están haciendo los organismos de control. Bueno, apreciados televidentes de Corrillos, hemos llegado al final de nuestro programa La Pizarra por el día de hoy, el espacio donde seguimos analizando todos los temas de actualidad del ámbito jurídico y aún del ámbito político de la región. Recuerden que en esta serie de encuentros de manera sencilla, pedagógica, seguimos analizando los temas que hacen parte del día a día, especialmente en lo político, en lo social, en lo empresarial. Hoy en La Pizarra estuvimos analizando con nuestro invitado especial, el doctor Alfaro, ese tema tan importante, la Procuraduría y su función que le otorga la Constitución y las leyes para poder llevar procesos disciplinarios contra funcionarios de elección pública. Doctor Carlos Alfaro, muchísimas gracias. Es para nosotros un motivo de orgullo haberlo tenido en este programa. Estamos muy agradecidos, creo que nos despejó en gran manera todas esas dudas que tenemos todos. Muchas gracias, doctor Alfaro. Gracias, doctor Barbosa, a usted y a nuestra casa periodística Corrillos, en cabeza de su director Juvenal Bolívar. Gracias, muy amable. Bueno, soy Joel Iván Barbosa, abogado del bufete de Barbosa y Asociados, y los invito para que dentro de 8 días nos vuelvan a sintonizar y acompañar acá en su programa La Pizarra. Los esperamos. El anterior programa fue producido por Corrillos.